política de transporte no están aquí presentes. Así que yo siento como la vocería para representarlo a él. ¡Qué triste! Felicito al grupo cultural que se acaba de presentar y vimos a dos niños aprendiendo nuestra cultura, nuestra identidad. Ese es el futuro. Leía por ahí que nosotros dábamos vergüenza, dice, porque estamos aquí reunidos para tocar un tema importante, que como se dijo en marzo, es la Carta Orgánica. Aquí me trae el artículo que ya lo han leído requete veces del encuentro interregional. Textualmente dentro de la Carta Orgánica no dice que los delegados vamos a sesionar. No lo dice. Dice autoridades tradicionales, dice directivas de congresos regionales y locales y autoridades. Dice así, yo no sé si es que no lo están entendiendo. Y organizaciones, perdón. Voy a repetirlo para que escuchen. Directivos de congresos, autoridades y organizaciones. ¿Pero qué me trae aquí? Nosotros somos una comisión especial y dentro del artículo 103 dice así, en punto y coma, las comisiones redigirán informe al Congreso General, a los encuentros de dirigentes interregionales y otras instancias cuando se les solicite en relación al tema que se maneja. Eso es lo que me tiene aquí. Pero ¿qué pasa? Los delegados también somos comisiones permanentes y algunos somos comisiones especiales, por lo que sí podemos sesionar. Y realmente esto es nada más para llevar un control de lo que estamos participando aquí. Pero estos que están aquí, estoy segura que pertenecen a una comisión permanente dentro de la estructura del Congreso. Venía analizando de la palabra vergüenza. Vergüenza es no hacer nada por ese futuro que viene detrás de nosotros. Eso sí da vergüenza. De que nos adjudicamos la palabra dirigentes, porque yo no me hago llamar dirigente ni líder, porque como lo he dicho, ni en mi casa yo liderizo. Pero si yo puedo aportar y contribuir a la comarca, lo voy a hacer. Y con eso me siento satisfecha. Vergüenza es no hacer nada. Eso sí da vergüenza. Y aquí creo que estamos aquí para hacer algo. Y aquí no tiene un punto tan importante que es el tema de la reforma de la Carta Orgánica. Esta es la segunda vez que se convoca a la actividad para el informe de la reforma. Sin embargo, como dijeron antes, tristemente no contamos con la logística para imprimir lo que es el reglamento interno, porque también debería cada delegado tener ese reglamento que aprobaron en llano público. Sin embargo, ninguno lo tenía. Entonces, en representación de los ñoquillos que no pudieron, nada más vieron unos compañeros por allí. La verdad es que yo no me quiero ir de aquí sin sacar un resultado positivo para esa generación. Aquí no estamos trabajando para nosotros. Aquí estamos trabajando para las generaciones futuras. Por esos niños que están detrás de nosotros. Así que muchas gracias y buenos días.